Buenas tardes, mi nombre es Azul Susana Barajas Alvarado y voy a hablar sobre mi actividad integradora fase 3 de lenguaje y comunicación. La obra que yo elegí fue el cuento de la casa de Asterión, de género fantástico y metafísico. Fue publicado en el año de 1947 dentro de la colección El Aleph. Fue escrito por Jorge Luis Borges, el cual fue un escritor, poeta y ensayista argentino, considerado como uno de los narradores más grandes del siglo XX. Falleció en Ginebra el 14 de junio de 1986. La segunda obra que elegí fue el cortometraje de animación 3D Destiny, de género fantasía, drama, aventura y misterio. Fue publicado en el año de 2012, dirigido por Fabian Weibel y Manuel Aligne, quienes hicieron este cortometraje como un proyecto escolar sin fines de lucro. El cuento La casa de Asterión se presenta desde la perspectiva del Minotauro en primera persona. Es un monólogo que nos sumerge en su percepción de la realidad y peculiar lógica. Mientras avanza el relato, se revelan pistas que permiten al lector reconstruir su verdadera identidad y la tragedia de su existencia. La narración es poética y utiliza el lenguaje que evoca misterio y melancolía. El cortometraje Destiny no tiene diálogos, pero tiene sonidos sonoros para intensificar las emociones y la atmósfera. La composición es lineal, siguiendo al personaje principal. La casa es habitada por el protagonista y su gato, donde la perfección está presente en la rutina diaria. La historia avanza mientras el protagonista se enfrenta a desafíos contra el tiempo. El asunto común entre las obras es la soledad y el aislamiento frente al destino inevitable. En la casa de Asterión se puede hacer una profunda exploración sobre la soledad. Asterión vive completamente aislado en su laberinto, sin compañía humana o animal, salvo por las visitas ocasionales que se mencionan, pero igual no rompen su aislamiento, sino que reafirman su destino sacrificial. Él mismo reconoce su unicidad, diciendo: «Yo soy único y no hay otro como yo». Su existencia está marcada por la espera de su Redentor, que resulta ser Teseo, quien lo libera de su soledad a través de la muerte, cumpliendo así su trágico destino. En el cortometraje Destiny presenta a su protagonista como una persona solitaria, que vive una rutina diaria a todas horas. Por eso siempre tiene relojes cerca de él, mientras que trata de evitar cualquier cosa que interfiera con su vida cotidiana. Podríamos considerar que el protagonista del cortometraje no vive muy diferente al otro protagonista del cuento, Asterión, pues los dos viven encerrados dentro de su propia prisión. El protagonista de Destiny vive encerrado dentro de su burbuja perfecta y Asterión dentro de su laberinto. En la obra La casa de Asterión, el discurso es la percepción distorsionada de la realidad como consuelo ante el aislamiento. Se refiere a las personas que vienen a visitarlo como mis huéspedes, pero mientras juega con ellos los termina matando y llamándolos decoración de su laberinto, o manera de diferenciar secciones de este mismo, indicando su incapacidad de relacionarse de manera normal y su distorsión con la realidad. Este discurso muestra cómo la soledad extrema puede llevar a la mente a construir realidades alternativas para protegerse del dolor del aislamiento. El discurso del cortometraje es el miedo a la incertidumbre de saber qué es lo que sucede, debido a que muestran al protagonista siguiendo su rutina diaria, pero inesperadamente muere atropellado y reencarna pensando que fue un mal sueño. Pero al pasar varias veces, pues obviamente se da cuenta que no es una coincidencia y trata de evitar su propia muerte, pero cada intento es inútil y cada vez que entra en mayor desesperación al no saber qué hacer. Otro discurso del cortometraje es la vida solitaria y repetida, porque en todo el cortometraje nos podemos dar cuenta que el señor tiene su vida completamente establecida con una rutina. El protagonista, al ser una persona así tan organizada o robótica, no tiene amigos, pareja o hijos, por lo que vive solo, excepto con un gatito que aparece dentro de la cocina, y vive igual todos los días. La vida de estos protagonistas se parece mucho, por ejemplo en la naturaleza con la que viven sin convivir mucho con las personas, incluso alejándolas ellos mismos. También vivían la misma rutina todos los días.
Una diferencia podría ser que Asterion se convenció de que alguien lo mataría y sería feliz con ello, y el otro protagonista estaba muy metido en su trabajo que se le olvidaba disfrutar de su vida. Otra diferencia podría ser en la manera en la que mueren, porque el señor Destiny muere por un accidente automovilístico donde el autobús lo atropella y el Minotauro simplemente acepta su destino y considera su muerte como algo inevitable o liberador. La ideología de la casa de Asterion es la monstruosidad, porque la obra explora la percepción del monstruo y cómo la sociedad define y aísla aquello que no encaja en sus normas. Asterion, a pesar de ser un ser inteligente y sensible, es visto y tratado como una criatura para ser sacrificada. Se menciona la forma en que los guerreros lo encierran y envían a jóvenes para su sacrificio. La ideología es que la diferencia radical es peligrosa y debe ser contenida o eliminada. Otra ideología es la fatalista, porque la historia de Asterion está ligada al mito del Minotauro, donde su destino ya está escrito. Su existencia es una condena y su redentor su verdugo. Esto sugiere una visión del mundo donde ciertos destinos no tienen escape de lo que está predeterminado. La ideología del cortometraje Destiny es el desear cambiar nuestro destino, porque durante la cinta se muestra la desesperación con la que el hombre intenta alargar su tiempo de vida, de cómo nos podemos arrepentir de cosas que hicimos estando vivos, incluida cómo pasamos los días, y el Señor al conocer su muerte intenta cambiar su destino. También está la ideología de creer esto no me está pasando a mí. Esto se ve cuando ocurre el primer renacimiento. Él inmediatamente piensa que tuvo un mal sueño mientras trata de mantener la calma y de no interactuar consigo mismo. Pero a medida que avanza el cortometraje se le va acabando el tiempo y las ideas para que el choque no lo mate. Entonces la cordura del Señor empieza a ser cuestionada por él mismo. El argumento que se utiliza es el de causa-consecuencia. La causa inicial que desata todo el conflicto es cuando el protagonista va saliendo de su casa y rompe su reloj de bolsillo, lo cual produce que esos segundos que el señor perdió en su rutina lo retrasaran de cierta distancia y fuese atropellado por un autobús. Esta acción tiene como consecuencia inmediata que el hombre queda atrapado en un bucle temporal, reviviendo la misma mañana una y otra vez. A medida que el ciclo se repite, las consecuencias se intensifican, provocando un creciente caos. La persistencia de este bucle se debe a una causa secundaria, la imposibilidad del hombre del poder comunicarse con él antes de que muera, y hace que siempre reaparezca, pero viendo sus acciones pasadas e intentos fallidos de no intentar morir. Con esto hemos concluido mi actividad integradora. Gracias.